Bueno, vamos a empezar el primer capítulo o capítulo piloto del podcast Traduciendo los Impuestos. Bueno, básicamente la mayoría de las personas que van a escuchar esto, o sea, uno, dos o tres, ya sabían que desde hace tiempo tenía la inquietud de hacer un proyecto donde pudiéramos explicar de forma fácil y sencilla todo el tema de los impuestos. En general, bueno, ahorita estamos en abril, digo la fecha, 7 de abril, 7 de abril 2024. Y es la época en la que surgen muchas dudas respecto a tengo devolución, tengo que presentar impuestos, declaración de impuestos, cuánto me van a devolver, por qué me devuelven. Entonces, básicamente este proyecto es para ir resolviendo todas las dudas que vayan teniendo sobre este tema, ¿no? Porque, bueno, realmente quienes me conocen saben que pues yo los voy asesorando en la medida de pues del tiempo que tengo o de ciertos momentos en los que pues me preguntan algunas cosas, pero realmente la mayoría de las preguntas son las mismas. Por eso se quiso hacer este proyecto que esperemos que les guste a todos ustedes. Bueno, pues básicamente empezamos con lo primero que sería preguntarnos o tal vez saber qué son los impuestos. Pues como tal hay muchos o hay varias definiciones que lo explican, que realmente son muy técnicas, y la idea de este proyecto pues es hacer o explicar los conceptos de la forma más sencilla posible. Existe mucho material en internet, podcasts, videos, cursos, talleres que explican como más a detalle los conceptos, pero regularmente son enfocados en ciertos especialistas de la misma área. Por eso yo no voy a andar como que tanto en la parte jurídica, en la parte técnica, porque está más dirigido a personas que no se dedican especialmente al cálculo de los impuestos. Como tal, la definición de impuesto, pues son... Los impuestos son una contribución, pago en dinero o especie de carácter obligatorio con los que cooperamos para fortalecer la economía del país. Esto de acuerdo a la página del SAT, que bueno, todos tenemos nuestras reservas respecto a eso. Pero básicamente sí es eso, ¿no? Son aportaciones que las personas que tenemos alguna actividad económica, ya sea en forma de asalariado, tenemos un negocio o tenemos algún emprendimiento, pues tenemos que pagarle a la autoridad podría decirse sobre nuestras utilidades, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ir resolviendo estas dudas en particular y pues ya se van a ir delimitando. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, tenemos que pagar los impuestos de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación como del Distrito Federal, bueno, el anterior Distrito Federal, los estados y los municipios que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Este concepto más adelante lo vamos a ir abordando para que veamos si realmente es proporcional y es equitativo la forma en la que se pagan los impuestos. Aquí básicamente, bueno, decíamos que hoy es 7 de abril del 2024, estamos en pleno auge de las declaraciones anuales. Por lo tanto, es el mes en el que más asesorías me piden, consultas, muchas preguntas, muchas dudas, cuánto me van a devolver, por qué me están devolviendo. Y la intención es ir resolviendo poco a poco cada una de estas dudas que vayan teniendo, ¿no? Entonces, otra pregunta que a lo mejor todos hemos escuchado, pero realmente no sabemos bien quién es que es el SAT, ¿no? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria, que básicamente depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, básicamente vamos a empezar con ¿qué es el SAT? Que muchos ya lo hemos escuchado, hemos visto muchos memes, muchas historias, pero realmente el SAT es el Servicio de Administración Tributaria, que básicamente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como tal su responsabilidad es de aplicar la legislación fiscal y aduanera para que personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. Y sí lo estoy leyendo, porque básicamente es un organismo, podría decirse autónomo en cierta medida, de la Secretaría de Hacienda, y su función básicamente es fiscalizarnos, es revisarnos, y pues todos los trámites que tengamos que hacer es el organismo encargado de realizar y de supervisar estas actividades, ¿no?
Entonces, pues cuando me dicen, no, pues es que yo tengo que entregar mi constancia de situación fiscal, ajá, pero no tengo contraseña, no tengo firmas, no tengo nada, pues lo primero que, o que muchos lo han escuchado, lo primero que hay que hacer es hacer una cita en el SAT para tramitar la firma electrónica. Bueno, básicamente cuando yo empiezo a dar una asesoría, yo siempre les digo, yo necesito tu firma electrónica para poder entrar, ¿no? Porque pues cada contribuyente o cada persona con su actividad económica pues es diferente, ¿no? A pesar de que a lo mejor tengamos a dos personas que tengan un trabajo, que ganen ingresos similares, tengan una vida relativamente parecida, pues son supuestos completamente independientes. Entonces, básicamente es estar revisando la situación particular de cada contribuyente, de cada persona, para ver en qué estado está, qué es lo que se puede aplicar, en qué tipo de régimen está, en qué tipo de régimen le conviene estar, y pues ya en base a eso irlos asesorando, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene un trabajo, únicamente un trabajo, que tiene cierto nivel de ingresos, por ejemplo, vamos a suponer, tiene un ingreso bruto de 30,000 pesos, y hay otra persona que tiene dos trabajos y en la suma de esos dos trabajos tiene un ingreso bruto de 30,000 pesos. Son supuestos diferentes, el cálculo es diferente, el porcentaje de cálculo es también diferente y las obligaciones también son diferentes, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Vamos a ir empezando, vamos a empezar a trabajar como todos esos términos. Para quien se le haga pesado, pues lo vamos a ir como que desglosando en pequeños clips para que también puedan ver como que particularmente el tema que les interese. ¿Para qué sirven nuestros impuestos? Los impuestos en todos los temas económicos del país sirven para proveer recursos al gobierno y que éste pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. Esa también es definición del SAT, para que quien diga, ay, no es que nada más está leyendo. Pues sí, realmente es el concepto básico de para qué sirven los impuestos. Y lo podemos ya como manifestar de una forma más coloquial. Pues básicamente es el recurso que necesita captar el gobierno para hacer todas las obras y prestar todos los servicios que son públicos, ¿no? Que bueno, realmente, por ejemplo, dicen, pues las carreteras sí existen con recursos públicos que también pues hacen concesiones y al final nos lo terminan cobrando doble vez, ¿no? Que pues para desarrollar un sistema de salud público en el que pues tú puedes ir y te atienden de una forma con mucha calidad, muy poco tiempo, te atienden de una forma muy amable, y pues eso realmente no pasa, solamente es la teoría de para qué servirían tus impuestos. Pero básicamente es eso, ¿no? Es brindar escuelas públicas, seguridad, carreteras, calles pavimentadas y todo lo que conlleva una administración de un estado. Que bueno, ya en la práctica pues vemos que muchas veces esos recursos sí se utilizan, tienen muchas desviaciones, pero pues también hacen mal uso de ese recurso, ¿no? Pero es básicamente la obligación de que tenemos como ciudadanos, que es de aportar para que pues ellos puedan desarrollar todas estas actividades que requieren, ¿no? ¿Cuál es la importancia de pagar impuestos? Bueno, pues la importancia es brindar al Estado del recurso necesario para que puedan ellos operar. Sueldos de burócratas, las carreteras y todo. Las carreteras, hospitales, escuelas, como ya lo había mencionado anteriormente. Pero en realidad, o sea, la importancia de que se paguen impuestos es que alguien nos regule, que alguien nos cuide como tal, y con esos recursos pues lo va a hacer, ¿no? Sería como esa definición utópica de lo que se hace con nuestros impuestos. Si, como muchas personas lo han dicho, si los recursos se usaran de una forma eficiente, o como siempre nos han dicho, ay, no, pues es que en los países de Europa, de Bélgica, Suecia, Suiza, todo es magnífico y maravilloso, pues todos estaríamos felices de pagar impuestos, ¿no? Pero pues estamos en Latinoamérica, particularmente en México, y vemos cómo esos recursos pues se usan sí para los fines que su naturaleza los requiere, pero también los utilizan para cosas que no deberían, ¿no? Entre ellos, pues ahorita que estamos en campañas políticas, vemos mucho pago de publicidad, anuncios en el INE, y aunque en teoría llevan una parte que tendría que ser gratuita,
pues sabemos bien que no es así. Pero básicamente las personas pagamos impuestos por las consecuencias de qué pasaría si no lo hago. Pues bueno, vamos a responder qué pasa si no los pago, qué pasa si yo no pago mis impuestos. Pues como tal, el SAT, que ya vimos que es el órgano o el instituto o la entidad que te obliga a pagar impuestos, si tú no pagas tus impuestos, básicamente te multa, te sanciona, te puede fincar créditos fiscales. Más adelante vamos a ver la definición de crédito fiscal. Te multa y eventualmente, en un tiempo pues relativamente corto o largo, dependiendo de la suerte que tengas, te los va a cobrar. Eso sí es una realidad. Bueno, a lo largo de mi trayectoria laboral he visto muchas estrategias fiscales que han hecho ciertos empresarios, pero pues lo cierto es que el SAT siempre te los va a cobrar. En 1, 2, 3, 4, 5 años, pero te va a llegar como esa requisición y obviamente se va a ir con multas, recargos y pues multas y recargos que sugieren un costo superior a lo que tú tenías que pagar por sí mismo, ¿no? Obviamente no es como que pues hoy no pagué y mañana ya me están multando, no, tiene un proceso que es todo o sea, que básicamente es toda una serie de actos, de actividades y cuestiones legales que te llevan a que el SAT eventualmente te esté cobrando estos impuestos que no has estado pagando. Ahí, sobre este tema pues vamos a ahondar más adelante porque son temas como muy técnicos, cosas ya como muy, muy especializadas y puede ser pesado, sobre todo si es el primer capítulo, ¿no? Tenemos como la segunda, bueno, tenemos otra pregunta así dentro de las cuales yo me fui haciendo, que eran las preguntas que más me hacían. Y me dicen, por ejemplo, recibo depósitos en mi cuenta, ¿qué me puede pasar? Anteriormente, hasta hace unos años, existía un impuesto que era el impuesto a los depósitos en efectivo, ¿no? Que a partir de los 15,000 pesos tenías que estar pagando un porcentaje, que ahorita no lo recuerdo bien, sobre cada depósito excedente, y bueno, con esta ya la librabas, ¿no? Posteriormente quitaron este impuesto desaparece, pero pues el hecho de tú depositar dinero en tu cuenta, siempre para la autoridad en caso de una revisión, pues va a suponer que tú estás recibiendo un ingreso por el cual no estás pagando su impuesto correspondiente a ese ingreso. Pero pues tenemos muchos temas, ¿no? O sea, al final, por decir, hay estudiantes que se vienen por ejemplo, por decir, a estudiar a la UAP aquí en Puebla, y sus papás les transfieren, les depositan, o mucha gente que todavía pues deposita en el Oxxo, deposita en cajeros de forma en efectivo, y pues les caen ciertos depósitos a las personas que no necesariamente son ingresos, ¿no? Aquí lo importante pues es que los montos no sean tan altos. Supuestamente existen ciertos límites que te dicen, no, pues no deposites más de 15,000 pesos en tu cuenta. Particularmente nunca me ha tocado ver una revisión por depósitos en efectivo, pero pues yo lo que siempre les recomiendo es que no sean importes altos, ¿no? O sea, siempre pues recibimos algún depósito, oye, es que te presté un dinero, pues transfiéremelo y todo, ¿no? Yo les recomiendo que traten de no llegar a los 10,000 pesos, aunque en teoría los bancos tienen que informar a personas a partir de los 15,000 pesos, ¿no? Pero pues yo soy un poco más miedosa con el tema del SAT y pues a veces se necesita, pero lo recomendable es que no existan depósitos en tu cuenta bancaria que supongan, sobre todo en efectivo, que supongan que es un ingreso. Por ejemplo, tú eres un estudiante y te vienes a vivir a la ciudad de Puebla y tus papás te van a mandar tu mensualidad, tu mesada o el concepto que ellos quieran. Ahí, por ejemplo, tenemos el tema de que cuando son tus familiares en línea recta, ascendente o descendente, o sea, papás o tus hijos, puedes hacer transferencias entre estas mismas personas y estas, no están sujetos a pago de impuestos.
porque se consideran donativos, ¿no? Entonces, cuando tienes un hijo, le transfieres, nada más yo les recomiendo poner el concepto de donativo, pero ahí también hay que aplicar siempre las cosas de manera cautelosa. No todo es donativo, o sea, si tú le transfieres a tu amiga, pues no es donativo, y aunque lo fuera, pues no está exento del impuesto sobre la renta. Entonces sí es como cuidar mucho ese tema, esos conceptos que manejamos en nuestras transferencias. Y yo considero que sí se puede, no siempre usar como el sistema financiero, en la medida de lo posible, tratar de usar poco efectivo, para evitar pues pasar por un mal momento de que el SAT diga, oye, pues es que te prestó tu mamá 20,000 pesos, pero te los depositó en efectivo, ¿no? Y ahora sí, compruébalos o demuestra que sí te los dio tu mamá y de dónde vino ese dinero y todo. Pues es mejor usar una transferencia que es fácilmente rastreable, que puedes demostrar que fue de la cuenta de tu mamá o de tu hijo, y pues ya tenemos esta exención de impuestos. Bueno, ya retomando un poco esto de los depósitos en mi cuenta y todo el tema del efectivo, vamos a pasar a un tema que es la discrepancia fiscal. Existe como tal un concepto que se llama discrepancia fiscal. Este concepto, básicamente, sin ofender así a los contadores especializados que saben todos los conceptos bien, es realmente la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. ¿Qué pasa? Pues estamos en un país en el que su sistema tributario es muy complejo, es muy difícil, existe mucha informalidad, y por lo mismo existen muchas personas que la mayoría de sus ingresos, o si no es que todo, pues los reciben en forma de efectivo. Ejemplos como estos, pues los comerciantes, por decir la central de abastos, el concepto que existió de las nenis, o sea, que inicialmente, lo aplicaban de una forma despectiva, pero eran todas estas personas que durante la pandemia, pues se quedaron sin trabajo, se quedaron sin un ingreso fiscal, un sueldo sobre todo, y pues empezaron a vender de forma informal, ¿no? Por internet, por Facebook, etcétera. Entonces, pues todos recibían todos sus ingresos en efectivo, no los declaraban o no los declaran, y tienen el tema de que depositan el dinero a sus tarjetas de débito o tienen tarjetas de crédito, y entonces de un ingreso no fiscal quieren hacer gastos pues fiscalizables, ¿no? O sea, que el SAT los detecta. Porque ¿cómo? Por medio de las transferencias o por medio de pago de tarjetas de cuenta bancaria, etcétera. Entonces, este concepto es muy conocido porque, por ejemplo, yo al SAT no le digo, no, pues sabes que yo tengo un sueldo de 6,000 pesos al mes. No, 7,200 y algo, ¿no? O sea, el mínimo actual. Pero, pues resulta que tengo una tarjeta de Liverpool o tengo una tarjeta de Banamex y eso, y pago 20,000 pesos al mes del pago mínimo o el pago para no generar intereses. Entonces ahí se crea un desequilibrio que se conoce como discrepancia fiscal. Yo ahí sí le comento mucho como en esto de las asesorías, pues de que se cuide mucho ese tema de los ingresos, ¿no? O sea, realmente la mayoría de las personas que trabajamos, o muchas personas que trabajamos, pues tienes como que pues alguna entrada extra, algún ingreso extra, pero pues siempre hay que cuidar la forma de hacer nuestros gastos. Yo no estoy diciendo que se hagan evasiones, ¿no? Pero pues vamos a suponer, tengo un sueldo de 8,000 pesos al mes, pues recibo 2,000 pesos en efectivo por pequeños trabajitos que hago, ¿no? Dependiendo del sector en el que esté o lo que yo pueda hacer. Pero no es lo mismo tener un ingreso de 8 y un gasto en efectivo de 2,000 a que tenga un ingreso de 8 y gastos en efectivo por 20,000, 30,000 pesos, ¿no? Si se ve mal, está mal. Eventualmente se tendría que hacer un nuevo régimen para poder declarar estos otros ingresos y pues estar pagando el impuesto correspondiente para la autoridad. Existe también, para proseguir así como que con algunos puntos que quería desarrollar de forma de resumen, ¿qué actividades graban impuestos? Por el otro día había visto un meme que decía: formas de no pagar impuestos: persona moral o empresas, cerrar la empresa; persona física, morirse. Porque realmente en la actualidad todo tiene que pagar impuestos.
Ese es el deber ser. Lo cierto es que en México muchas personas pues no lo hacen, salvo que pues tengan un empleo o que tienen su empleo y les hacen las retenciones de impuestos correspondientes, o que tengan algún negocio que por la dimensión del negocio pues ya les sea obligatorio pagar impuestos, ¿no? Pero lo cierto es que en México sí existe mucha informalidad. Yo considero que sí deberíamos todos de aportar. También considero que las leyes deberían de ser más sencillas y tener una cultura tributaria más explícita, porque también lo cierto es que existe mucho desconocimiento de términos, de problemas, de situaciones en las que yo estoy obligado a pagar y no lo sé. Existe mucho desconocimiento en temas fiscales. Entonces, pues es la idea de este proyecto. Y bueno, este es básicamente el primer capítulo en el que únicamente quería resumir algunos conceptos básicos de cómo va a irse desarrollando el proyecto. Mi nombre es Jessica Ramírez, soy licenciada en finanzas, tengo una maestría en contribuciones, que más adelante vamos a ver que es impuestos y contribuciones es parecido, pero no es lo mismo. Y la idea pues de este proyecto que estamos haciendo es poder acercar todos estos términos técnicos tan complicados, tan difíciles, tediosos, porque la verdad es que son temas muy pesados, pero que sí son importantes que se conozcan. Y algo que yo he estado viendo o que me ha perseguido como que en mi trayectoria laboral es que son conocimientos que están al alcance de muy pocas personas, porque regularmente son servicios caros, ¿no? O sea, son servicios que decía un profesor, es que los ricos pagan en proporción menos impuestos que la gente pues, de clase media o la gente de clase baja, porque pues ellos tienen una asesoría, ellos tienen un abogado fiscalista, un contador a su cargo que les puede hacer estrategias y orientarlos para no pagar tantos impuestos, ¿no? Pero realmente las personas pues normales, así que salimos a trabajar, que vamos con un salario, que vamos a un empleo, pues no conocemos ciertos términos y podemos desaprovechar deducciones, podemos hacer malas estrategias, podemos meternos en problema por desconocimiento, o pues también podemos ser víctimas de algún profesional del área fiscal que se aproveche de nosotros, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Muchas situaciones, mucho tipo de fraude, cosas que se han ido mejorando derivados de fraudes que se les hacían a las personas. Y solo por mencionar alguno, anteriormente en las declaraciones anuales, cuando tú metías la cuenta clave para que te hicieran la devolución de tu saldo a favor, podías meter cualquier cuenta. Y había muchos contadores que metían sus cuentas personales y si tú tenías tu devolución, pero al que le cayera al contador, ¿no? Y pues es malo decirlo, pero pues así como existen buenos profesionistas, pues también existen malos profesionistas. Entonces pues básicamente este es el primer capítulo. La verdad es que los vamos a ir haciendo como muy cortos, tratar de hacerlo lo más a menos posible, porque pues son temas complicados, son temas difíciles y son temas muy cansados, pero que son necesarios para la vida diaria. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.